¿Tú coincides en que esta no es una reforma educativa, es una reforma laboral? Claro. Lo que hay es un intento de control administrativo y laboral. Esto que acaba de decir Julio es un mandato constitucional. La rectoría de la educación es del Estado. Dime un concepto filosófico de cambio en la reforma educativa. No, yo no soy pedagogo. Entonces dime algo. Vuelve a la CENTE. Por eso, ese no es el problema. La CENTE es una organización que merece el respeto a sus derechos humanos. Pues la primera consecuencia debe ser que se les evalúa 2, 3 veces y si no, pues se van a su casa. Vamos a la represión a Nochistlán, ¿te parece? Pero entonces saben más ustedes que todos. Explica a Nochistlán como un crimen de Estado. Mintió al decir que había llevado gente sin armas donde acabaron asesinando entre 8 y 11 personas. Es una buena síntesis. ¿Me contratarías de reportero? No, por impreciso. No podemos decir, hubo entre 8 y 11 muertos. No, ¿dónde están los cadáveres? Julio no cree en eso. Yo creo en las instituciones, tú no. Entonces yo digo, pues que hagan la revolución, no se vayan del país. Eres un pequeño dictador, tú, Carlos Marín. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Richard. How are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa, sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos? No, hombre? Chabelo, es una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico, ¿no? ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with horn. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Horadelas. No, hombre, qué alegría tenerlos aquí. Carlos Marín, ¿cómo estás? Hace un rato que no te veo. Me has abandonado, Adela. No, nunca. A mí me alegra mucho Muchas estar gracias, a mí con también. la mejor entrevistadora Hombre. que conozco y particularmente en este medio luciferino que es la televisión. Muchas gracias. Sí, es luciferino. Luciferino y angelical también. También, ángel y demonio. Y Julio Hernández, Julio Astillero. Yo te digo Julio Astillero. Ah, sí. Todos te conocemos Soy como Julio. clavillazo o palillo. Exacto. Ya es Julio Astillero, Julio Hernández. Bueno, yo quise invitarlos y además les agradezco muchísimo que hayan aceptado y atendido esta invitación. Porque, bueno, los hechos recientes que hemos visto por parte de la CENTE, los profesores disidentes de la coordinadora, a propósito de la reforma educativa, etcétera, pues siempre causan como reacciones muy encontradas, sentimientos muy encontrados, y en este gremio de mis colegas periodistas también. Y me parece que en esa tontería que le llaman el círculo rojo. El círculo rojo. Mira, aquí hay un montón de circulitos rojos por allá atrás. Pero son amarillos. Son amarillos. No, mira, ahí hay rojitos. Ah, claro. Es que yo veo los rojos y tú ves los amarillos. Aquí nos dirigimos a todos los círculos. Esa es la cosa. Verde, rojo, amarillo. Es para todo el público. Y eso ha pasado mucho con ustedes, que los he estado leyendo y que han seguido muy de cerca, como siempre, y le han dado seguimiento a todo esto que ha estado pasando. Y tú le llamas, por ejemplo, Marín, profes de dudosa carrera, pancheros, integrantes de la eufemística CENTE, ruines violadores de los derechos humanos, vividores, entre otras cosas. A ver, ¿te parecen todo Pura eso? Pura precisión periodística, pura precisión. Chorro de adjetivos. Lo que pasa, Adela, que estamos hablando de un grupo nutrido de personas, casi todas con plaza de profesor, según yo, mala vida. Porque en realidad se trata de mexicanos, casi todos los que están en la CENTE, que son alrededor de 110,000 profes, yo les digo, pues eran carne de urnas. En Oaxaca se prestaron a las elecciones desde hace 30 años de
todo tipo de mandamases que ha habido ahí, de distintos colores y sabores. Y para pagarles, pues había que justificar, entonces se hacían de una plaza. Por eso la defensa de las plazas, y la herencia, y la venta, y todo esto. Algunos tuvieron cursos de maestros. Yo tengo 4 hermanas profesoras. Yo sé lo que es la carrera magisterial a través, sobre todo, de mi propia educación republicana, laica y gratuita, y de mi familia. Y algunos de ellos sí estudiaron en escuelas normales, pero no actualizan sus conocimientos. Y se niegan a tener cursos de superación que les redituaría inclusive con mayor ingreso. El asunto es que en ese sentido son profes de dudosa calidad. Estamos hablando de esa población y son algo que se le olvida mucho. Me sorprende particularmente de las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras que están alcahueteando la violación de derechos humanos por parte de servidores públicos. O sea, cuando yo veo actos así de pancheros, les digo, pues me los imagino con uniforme. Si fueran soldados o policías, ¿te imaginas? Julio. Mira, es un problema muy general de la corrupción y de los problemas de este país. No es solo ese gremio. Todos los gremios en general, los sindicatos, los liderazgos, los partidos, los gobiernos, están inmiscuidos en este proceso de corrupción. Sí. El hecho concreto es que aquí hay un proyecto impulsado con un mal diagnóstico, un mal análisis y una pésima ejecución por parte de Enrique Peña Nieto, el ocupante de Los Pinos, y de Aurelio Nuño, Puño, porque parece que su intención... Las 2 ñes, dices Así tú. es, las 2 ñes. Y en ese proyecto lo que hay es una pretensión privatizadora que va en el mismo esquema de las reformas fallidas que hoy estamos viendo, las energéticas que nos tienen aumentos en la luz y en la gasolina. El proyecto en general es un proyecto fallido y lo han querido imponer a base de golpes, de represión y de una pésima ejecución. A ver, de golpes y de represión. Discrepo de todas y cada una de las afirmaciones que A acaba ver. de hacer Julio Hernández, Viene. porque si viniéramos a Por hablar- eso los invité a ustedes. Yo vine, espero no haber sido engañado, porque me dijiste que el tema era la Una gente. emboscada. No, no. Como las de... No, Chistlan. caí en una Cayendo de celada. varios. Sí, sí, sí. Para mí el tema es la gente. Con mucho gusto pudiéramos hablar, si ese fuera la propuesta, digamos, de las impericias, tonterías o pendejadas de Peña Nieto, de Aurelio Puño o de quien ustedes De quieran. Indiana Mead. Pero a mí me asombra mucho esta facilidad con que mi querido Julio ve, digamos, la viga o la paja en el ojo de Peña, de Nuño, de las reformas estructurales, pero elude hablar de lo que es la CENTE. No, yo vengo a hablar de la CENTE. No. Sí, No, sí, la porque gente- las reformas, la gente Julio, tiene muchos defectos, sin lugar a dudas. Permíteme, pero las reformas yo creo que pueden ser todas perfectibles. Dicho sea de paso, aprobadas por un Congreso Constituyente. Un Congreso que no representa, No. Marín. Puedes decir Bueno, pero que es el no. que hay. Permíteme. Sí, bueno, es el que hay. Puedes Pero decir no que no puedes- representa, pero Tan no está lo ahí hay. todo el país. Y aquí estamos hablando de la CENTE con Tan no lo presencia en hay. 4 estados que yo no sé quién hay- los eligió. Que hay movilización en todos estos estados de algo que ya va más allá de la CENTE, que es un movimiento popular y magisterial que en este momento está en las propias calles de esta Ciudad de México movilizándose. Digo, si lo encanta. quieres ver. No, ¿por qué me mentir? encanta que lo veas como una especie de simiente de la revolución. Yo publiqué ayer un texto que se llama Revolución Esquina con qué. Sí, la vi, Porque te leí. Esto es un movimiento, imagínate nada más, las revoluciones se supone, para quien, como seguramente Julio lee, pues tienen que tener condiciones esenciales, entre otras, que las encabece, decía Marx, lo decía Lenin, lo decía hasta el padrecito Stalin, la vanguardia proletaria. Proletario, pues es la clase trabajadora. Digo eufemística,
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque no son trabajadores, daban clases en promedio 3 días a la semana en Oaxaca y los otros 2 les contaban para que les dieran su ¿Con eso pago no de estás marcha. de acuerdo, Julio, por Sí, ejemplo? no, yo veo muchos defectos, desde luego, en un proceso de la educación. Necesitamos una educación de mayor calidad. Se tienen que corregir muchos de los problemas, no solo de la CENTE, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Está el ejemplo de Lester Gordillo, impune en su riqueza. Los mismos profesores, Juan Díaz en el CENTE, pues que no se le toca a nada de esa acumulación de errores y de problemas como los que se critican. Impune en su riqueza y está en el bote, Julio. Bueno, por lo pronto no está impune. Y la tienen en una jaula de oro. Pendiente de un balcón. Así es, si Pues quieres es una cantamos calandria. ahorita. Pues es una calandria. Pero llorando su dolor. Pero no lo pues llora ¿qué querías? tanto. Tienes 70 y tantos años. Apiádate, sé caballeroso. ¿Tú la defiendes? No la defiendo. ¿Tú estás de acuerdo con Creo el que la saqueo del entiendo. dinero del CENTE? Mira, como no lo vi, no participé. ¿Que sí Si viste? tú lo viste ¿Pero o qué participaste, debiste haberlo ¿Pero qué denunciado. viste, entonces? Lo que veo ¿Qué es ves? que, como bien decías, ¿qué veo? Que no sean boletines. Permíteme. No, permíteme. Que no sean visiones yo, de la pelea. Yo tengo aversión a los Que no sean boletines. visiones del Sí, gobierno. no, Marín no es boletinero, es Bueno, reportero. Pero no, por eso. Pero es que las visiones Que son se dos acercan, cosas distintas. Las visiones se acercan a los boletines oficiales. No, Julio, lo que pasa es que yo soy repelente al rollo. Y tengo lo que una estás echando cosa es que rollo. se llama... No. Tú apuntaste el problema de fondo que hay en esto, que es un México, como ocurre, por cierto, tampoco me asusta, ¿eh? No ando, ay, ¿cuánta corrupción en México? ¿Cuánta corrupción en el mundo? Sí, en todas partes. Muchísimos lugares. Y el gran problema de México ha sido corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad. En ese contexto se da el fenómeno de este movimiento que me sorprende mucho por la inteligencia de Julio, lo ve como un movimiento social o un movimiento sindical. No es un movimiento, es un movimiento gremial, corrupto, dadivón de pesos y centavos. ¿Que podría convertirse en un movimiento social? No, te voy a decir por qué y con esto termino. Lo que nos enseña, digamos, la historia, digamos, moderna del siglo XIX, yo nací en el siglo XVIII, creo, pero para acá, es que quienes encabezan una protesta social con posibilidades de éxito son los que hacen suyos los problemas de los más jodidos. Aquí, estos canijos quieren que los jodidos los apoyen en sus pretensiones, que es la barbaridad. Y son servidores públicos. No es el sindicato de Telmex, no son los 400 pueblos, no es Antorcha Campesina, no es un grupo social o gremial de esa naturaleza. Son servidores públicos. Y creo que Julio tendrá que aceptar que cuando vimos las escenas de decenas de personas en Chiapas sacando hasta el refri de un almacén, pues yo lo que vi ahí fue, haz de cuenta, al sargento Matute o a una de las policías o una de las soldados que torturaba a la prisionera en el video famoso. Son servidores públicos, violan los derechos humanos, lanzaron la consigna de vejar y humillar a los profesores que sí trabajan, las rapadas las iniciaron ellos, no asociaciones son imágenes afines. que nos Sí, son indignan, imágenes. ¿no? Y todo el mundo haciéndose guaji, los ve como movimiento social. Ay, qué legítima demanda. Mira, yo pienso que es el problema más fuerte al que se ha enfrentado esta administración de Peña Nieto y que proviene del hecho de que se quiso culpar a solo una parte de un problema general, solo a la CENTE de un problema que es colectivo y que tiene muchas implicaciones. Por otra parte, el propio equipo de gobierno ha cometido la frivolidad de actuar con una visión sin sensibilidad social ni política y generando las condiciones para que lo que era aparentemente solo un problema laboral y administrativo, porque no hay ninguna implicación de verdadera reforma educativa.
lo que se ha buscado es retomar el control de los maestros, del PANAL, que ahora está ya realineado con el PRI, y el control de los propios profesores para no tener alternativa de oposición o de lucha frente a las líneas maestras de las reformas estratégicas de Peña O sea, ¿tú Nieto. coincides en que esta no es una reforma educativa, es una reforma Sí, laboral, claro, que es lo que claro, ellos claro. argumentan? Absolutamente estoy de acuerdo en que no hay ningún indicio de reforma educativa verdadera, que mucho se necesita, que debería de haber, que reclama este país, pero lo que hay es un intento de control administrativo y laboral que en el fondo es un control político que quiere retomar esta administración de Peña Nieto. Que es el discurso de los disidentes de la CENTE. Sí, ¿No? pues digo. Esto que ¿Tú acaba consi- de decir Julio es un mandato constitucional. La educación, la rectoría de la educación es del Estado. Esto no es una conspiración ni de Puño Aurelio ni de Nieto Peño. Pero también, o como pero quieran también hay un decirla. derecho a la alimentación y la gente se está muriendo de No, hambre en la no, calle. permíteme. O La sea, parte- la letra legal no tiene esas implicaciones que tú dices. Es que a mí me sorprende mucho. Yo tengo más O sea, es dudas. letra muerta, pero está. No, ¿qué letra muerta? Pues de es letra aquí? muerta. O sea, no Claro por que el hecho de también. ser algo letra muerta, entonces, Perdón, ¿qué ¿a poco hacemos? Ya Derecho a no la respetamos alimentación, las leyes. derecho a la seguridad. A ver, ¿Qué seguridad aguas con tenemos? las generalizaciones y las afirmaciones, me imagino, insensatas. Yo tengo un gran problema para muchos interlocutores o interlocutoras que no manejan la lógica. Y la lógica es lógica. Sobre todo la lógica dialéctica, pero bueno. El asunto aquí es que tiene contenidos educativos que todo comenzó con un censo. Vamos ¿sí? viendo cuántos profesores, vamos viendo cuántas escuelas, en qué Eso es estados, en qué administrativo. estados están. Permíteme, sí. Pero dentro de lo administrativo dice, y a ver, y Una de evaluación. los maestros, vamos a ver si la profesora Jacobita sabe multiplicar 3 por 3. Eso es administrativo. No, es Una propuesta vamos de a ver reforma educativa. qué tipo de preparación tienen quienes en sus manos Eso es está laboral y la educación de los niños. administrativo. Está bien, pudiera ser, a ver, suponiendo sin conceder que fuera administrativa, Pues por algo se pues tiene faltaba menos, pues vamos viendo quién trabaja y quién no trabaja. Pero pues eso ya lo debería tener el quién gobierno sabe desde sumar antes. y quién No lo no? El tenía. punto tenía, es, Julio. ¿cuál es la propuesta educativa de cambio profundo? En 3 palabras, mi querido Mario. El mejoramiento de la enseñanza. Eso es rollo. Digo, sí, No, no pues es sí, rollo, digo, no es rollo. No, concreto. No es rollo concreto. porque por eso son las Concretito. evaluaciones, para que superen ¿Qué sus esperas capacidades. tú de la reforma educativa? Concreto, que cambie qué, concretito. Lo que va a cambiar no lo voy a ver yo mientras viva. Por eso Te dime voy a qué, decir por dime qué. qué. Porque Pero dime la transformación de un sistema educativo se lleva Pero ¿cuál es fácil el 1 o 2 objetivo? generaciones. Pero dime cuál es. Pues lo resumo, mejorar la calidad de la enseñanza. Bueno, pues sí, tener un mejor nivel de vida de los mexicanos, que todos... No, yo no estoy pensando en eso, no estoy pensando en el mejor nivel. Dime cosas Yo concretas. vivo a 2.500 Concreto. ¿Pero por metros qué no es sobre el concreto nivel eso, del Julio? mar. Concreto. Concreto, pues ¿qué no está en mejorar la calidad de la enseñanza? Ese es Te voy a decir rollo. por qué. No, te lo voy a demostrar. Dime un concepto filosófico de cambio en la reforma educativa. No, yo no soy pedagogo. Entonces dime algo. Dime tú Pues no me un dices concepto nada. periodístico de por qué dices que no. Porque tú estás diciendo que sí. Bueno, No. repito. ¿Y a eso vino? Oye, Vino precisamente. eso. No, yo quiero que me Carlos, ilustres. No eso. puedes decir un solo propósito Dínoslo tú, concreto. pero a ver, dímelo tú. yo ¿Cuál no lo sería? veo. Yo ¿Cuál estoy sería? diciendo que Pero no lo ¿cuál hay. sería en todo caso? Cambios en las fórmulas de educación, cambios en los planes de estudios, No, este hombre está propuestas pensando concretas. en correcciones al libro de texto gratuito. No. Reducirse a Tú eso estás la calidad de la pensando en reloj enseñanza. checador. No, hijo, no. Pero ¿por no. qué, hijo? No vas a completar la frase porque entonces... No. Hijo, paternalmente. Porque eres muy joven. No soy joven. Sí, bueno, eres Oye, tragaños. pero entremos a lo sustancial. Entremos a lo sustancial. Éntrale, pero yo te pido que le entres de frente sin dobleces. Pero si Estamos siempre le entro de hablando frente, o sin no, dobleces. estamos hablando o no de la necesidad de que en México se supiera cuántos profesores hay, cuántas Eso es un escuelas, censo. cuántos niños, cuánto tal. Suponte que es un censo. trata de Eso un ya fue INEGI problema. educativo. Que tú- No existía, Julio, y fue un problema el que se pudiera Supone, hacer. Es que O supone sea, el dato por concreto. Le gusta la filosofía. La él abstracción. quiere datos concretos. A ver, datos Ese es un concretos. dato concreto. Tú sabes, por ejemplo, que solo, permíteme, ¿saben ustedes que hay en el país
más o menos 26,000 escuelas, planteles, sin agua. Sí. ¿Saben ustedes que en Oaxaca No hay ni aulas, hombre. Pues sí, no hay ni eso aulas. lo sabemos. No hay aulas, no. Bueno, y en muchos lados sí, no, permíteme. Entremos las de lo 26,000 sustancial, Marín. son parte de las 300 y tantas mil que hay. Ya hay millones de personas con hambre y sin techo y con inseguridad pública. Sí, el problema no es ese. pero estamos hablando de y vuelve a la CENTE. Por eso, ese no es el problema. La CENTE es una organización que merece el respeto a sus derechos humanos, que está siendo golpeada, que está siendo ¿Golpeada perseguida. por quién? ¿Por quién crees tú? Pues, mismo que por los curas. Pues solo que tú la estés golpeando. No. Yo no. El gobierno. ¿En dónde la golpeó? ¿Qué no lees tu periódicos? ¿En dónde la golpeó? ¿No lees periódicos? Permíteme. ¿No has visto Nochistlán? A ver, déjame decirte. ¿No has visto lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero? Sí, ¿qué pasa? Léelo. No, permíteme. Entérate. ¿Qué no ves que él dirige Permíteme. un periódico? pero se me hace que nomás anda en entrevistas. No es por y no nada. se da cuenta. La mejor información que ha habido sobre este libro, como por cierto, del problema del caso Iguala, pues no te necesitas suscribir a Milenio, si quieres yo te lo regalo. La mejor información. Por cierto, ya no me llega la revista. Sin rollo. Si te mochas, te la mando. Me moché. A Julio se la regalo porque tiene hambre y sed de conocimiento. Ok. Y Le vas a... en este asunto, ¿qué ocurre? Procurar. Que es muy padre para Julio, que tiene pues, sus lectores, tiene sus fans y todo. Es muy padre optar en nuestro oficio, que es un oficio sin horario ni fecha en el calendario. Es muy fácil optar por las generalizaciones y hacer bandera de cualquier cosa. Todo lo que huela a pueblo funciona para el periodismo políticamente correcto. Y qué miedo de decir, no, a ver, canijos, aquí cómo está esto y esto y esto. Yo no puedo permitir que en nombre de ninguna reivindicación laboral se pase por encima del derecho superior de la infancia. Eso dice la Constitución en su primer artículo. Es el primer derecho que violan todos los profesores o profes o maestros que abandonan a los niños para irse de desmadre a parar. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Parar el movimiento de migración, de migrantes, parar el movimiento de mercancías, parar el movimiento... Oye, los sabotajes a la economía. Bien. A gente que trabaja de ser taxista, mesero, ambulante. Esas son algunas de las expresiones concretas de un proceso que requiere de un análisis más a fondo. El país entero es un país que tiene demasiados problemas acumulados, que tiene una administración que cada vez está siendo no solo con bajos niveles de popularidad, sino repudiada, porque los niveles son ya de repudio realmente. Hay un gabinete que no funciona y que no sirve para nada, con altos índices de sospechas, de indicios de corrupción y de ineficacia. Y frente a ello hay un paquete de reformas estratégicas que propició esta administración que en general están en picada y que están generando una gran irritación social. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Bueno, pero déjalo terminar, déjalo Es que terminar. Oye, ya me asusté. Pero para que vuelva lo de la CENTE. Deberías estar asustado. En general hay un gran hartazgo. Bueno, el propio Peña Nieto dice que hay un mal humor social. Y esto que está sucediendo, más allá de nuestras elucubraciones en los términos que sean, hay un problema en varios estados del país que provienen de un mal gobierno, de un saqueo de la riqueza, de la elevación de tarifas, de los recortes presupuestales y de una insatisfacción social generalizada. No hay representación política adecuada, la gente no se siente representada ni por diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República ni secretarios de Estado. Frente a eso no hay cauce político, no hay una manera de expresar esa insatisfacción y eso se expresa de las maneras que estamos viendo, desordenadas, caóticas, complicadas, criticables en muchos de sus excesos, como lo que pasa en Oaxaca o en Guerrero. Pero la visión, pienso yo, debe ser más global y no solo enfocarnos... O sea, no tienes que verlo este asunto de manera particular. Lo pienso de la que es consecuencia de todo este esquema que estoy Sí diciendo. se da en un contexto de decenios, de desastre, digamos, administrativo, de lo que se apuntaba al principio, una especie de usos y costumbres, no solo de empresarios, no solo de organizaciones obreras, por supuesto de gobernantes, de otra vez la corrupción y la impunidad, el peor cáncer. En ese contexto se da este fenómeno, pero dentro del fenómeno yo creo que sí se pueden separar
peritas de manzanitas, piedritas y clavitos. Y decir las cosas por su nombre. Y quienes viven del presupuesto, en puestos políticos, en puestos empresariales, los contratistas, los grandes contratistas, Giga, ¿qué te parece? O lo que tú quieras. Pero también quienes cobran su salario del erario sin trabajar, pues la primera consecuencia debe ser que se les evalúa 2, 3 veces y si no, pues se van a su casa. Y ojo, ¿Tú no estás de acuerdo ni con siquiera eso? está evaluado previsto. Peña. El primero que hay que evaluar es a Peña. Bueno, es que con esa lógica... A ver, perdón, a mí me gustaría... Y al periodismo. Permíteme. También deberían evaluarnos. No, ¿sabes qué? Nosotros tenemos, cosa que me ofende, por culpa en ese tiempo de pues Beltrones era el presidente del Senado. El Senado cometió la impudicia De ponernos. de sacarnos del Código Penal. Yo puedo hacerle pedazos la vida a quien sea y no pisaré ni el Ministerio Público ni siquiera de un día para otro. Nos arreglamos El fuero, la como ética fuero. por una lana en un juez civil. Porque, no toquen a los periodistas. Tú sabes lo que yo Hay pienso. que evaluar al Sí, lo sistema. sé, Y lo tengo de pronto clarísimo. es, arriba las manos, soy periodista. Hay que evaluar y al si soy sistema. periodista comprometido, peor te va. Hay que evaluar al sistema. Hay que evaluar el sistema, hay que pero evaluar entonces al si te presidente. pasas evaluando el sistema, se han pasado evaluando el sistema en la República Francesa, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, entonces no hay solución, entonces no hay que moverse. Dicen que Claro que se a está propósito de moviendo, leyes, que la por ley eso se está está moviendo. muerta y las reformas y que la reforma educativa, ¿qué así va a patalear alguien por reformas, por ejemplo, como la que probablemente se consiga hacer constitucional con los matrimonios entre personas del mismo sexo? No, porque no afecta Así la se va a comunidad hacer así. con... Bueno, hay pataleos. hay pero una no serie... veremos- No, lo que digo es que hay una serie de ordenamientos contra los que no hay ¿Cómo explicarnos la quejidos. descompostura social? Y de pronto esto... Pues yo no sé, pero la descomposición social no se da en el fugaz reinado de ningún presidente. ¿eh? Sí, o sea, esto es algo que venimos- nos pero la arranca, está súper nos acumulada. arranca. ¿Te Sí, imaginas pero lo que la de debe hoy- haber sido haber Pero- vivido bajo Carla Marín. Moctezuma y el Huicamina? No, pero- ¡Qué horror! ¿Te imaginas el mundo cuando no había aspirinas? No frivolicemos las cosas. No mi frivolizo. querido. O sea, centremos Pero- las cosas en lo importante. Pero Julio, O sea, pensar que el problema que estamos viviendo se está es viendo una mayor resultado descomposición del que gobierno ninguna. que tú lo centras en Peña Nieto y en Piña Nuño, pues yo digo A ver, que es ¿por qué se está una viviendo una mayor simplificación. descomposición? ¿Por esta administración o porque o por lo que se empezó a mover? Es lo que yo digamos, o digo. por lo que empezó a Pienso que pasar. hay un problema, una crisis de legitimidad en el poder que proviene del hecho de que quienes hoy están instalados han acumulado el mayor número de casos de impunidad, de injusticia. Digo, está el caso de los 43 de Ayotzinapa, está la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec como un ejemplo de absoluta impunidad. Están muchos hechos que generan que la gente haya perdido la confianza en las formas de representación política. Quien ocupa Los Pinos es un hombre con una limitada capacidad intelectual, con una limitada capacidad operativa y su Eso se gabinete decía tampoco está de Fox. funcionando. Eso se decía le decían el nopalito a Pascual Ortiz Rubio. Sí. Eso se ha dicho de muchos por qué? mandatarios. ¿Y por qué no había pero- antes un movimiento como el que hoy está sucediendo y que nos tiene sentados aquí? El de la ¿El de la CENTE? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, ya. ¿Por qué no había? ¿Por qué no se movimiento? había producido un movimiento como este? Porque este movimiento es muy limitado, muy focalizado. Este movimiento, Pues desde entonces ha luego, no es provocado muchas nacional cosas hasta y que nos no sentemos tiene aquí. sustento legítimo. Hasta que nos sentemos aquí, fíjate. Julio, Y muertos en no Nochistlán. tiene legitimidad. Y el engaño del Permíteme, comandante muertos de de, la Policía Nochistlán. Federal. Vamos a la represión a Nochistlán, ¿te parece? Sí, bueno. Te lo digo a sí, partir pero- de sí, que pero- de eso sí sé. Pero entonces saben más ustedes que todos, porque nadie nos ha dicho Bueno, qué yo- pasó. Pues no, sí. bueno, entonces no los ¿Qué has sucedió? reporteado. Lo que Sí, los hemos sucedió reporteado, pero es que entonces siguen el comisario investigando. de A ver, la vamos a Policía ver Federal el llegó a Evangelio Nochistlán. según Julio Hernández. No, y te lo luego cedo. vemos el Evangelio según Te lo Carlos cedo, Marín. Te lo cedo. No, dijo. A ver, ¿qué No, a ver, pasó? ¿qué pasó en Nochistlán? Estaban los buenos, llegan los malos y hacen una matazón. Es que ¿no? es una forma demasiado simplista y demasiado. Bueno, entonces cuéntanos elemental. cómo fue. En general, en Nochistlán, en lo que estamos en presencia, es de un acto de Estado, de un crimen de Estado. Así suene. ¿Qué pasó? Así. Bueno, pero es que no se puede hablar. Veían un crimen de Estado en el crimen de la Narvarte. tranquila. ¿Por qué un
fotógrafo Carlos, desconocido estaba en una piquera. Pero así no se puede Y hablar. decían, con es un esa- crimen Bueno, vamos a dejar a Hay Julio, una a ver. frivolidad absoluta en No tus es frivolidad. palabras. O sea, no se puede analizar a fondo porque todo juegas al chiste y a la vacilada. Sé serio, Oye, el y humor ponte es a algo muy analizar. serio, es que ¿eh? tiene Sí, mucho sí, sí. sentido. El humor es algo muy Sí, pero estamos serio. hablando de algo muy serio No, no, ahorita no. y tú simplemente Hablamos de algo muy distraes serio. las cosas de lo esencial. Explica Voy a Nochistlán como un crimen de Estado. Bien. El comandante, el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mintió al decir que había llevado gente sin armas a un desalojo en Asunción, Nochistlán, donde acabaron asesinando entre 8 y 11 personas, merced a disparos de arma de fuego, de lo cual existen testimonios gráficos en los cuales se ven policías rodilla a tierra disparando y se ven policías con armas de fuego. Lo que sucedió ahí es, sin lugar a dudas, un ataque que provocó muertes de personas que no son militantes de la CENTE, sino padres de familia y ciudadanos que apoyaron este movimiento. Mari. De eso no hay respuesta, no hay investigación y no hay castigo hasta el momento. Es una buena síntesis. ¿Me contratarías de reportero? No, por impreciso. ¿Por No qué? podemos decir que una mujer está medio embarazada. Hubo entre 8 y 11 ¿y qué muertos. hubo No, ¿dónde entonces? están los cadáveres? Hay 8, pues. Hay 8. El rollo dice, no, fueron 11. Y como suelen decir, y con suerte algunos desaparecieron. Centrémonos en 8, si quieres. Centrémonos en 8. En Nochistlán, en un paro carretero, llega policía. Esto es muy importante. No hay policías en los estados, ¿eh? Valen sorbete, la policía oaxaqueña, la chiapaneca, la michoacana, la de Guerrero, por decirlo Y menos. llega la federal. Llegan los estatales ministeriales, llegan la policía preventiva. O sea, los estatales eran la chota esa de los judiciales de Oaxaca. Llegan los de la policía preventiva y llegan los elementos de la policía federal, efectivamente, yo tenía ahí 2 reporteros, con escudo y sin armas. Logran abrir el paso y había quizás no sé cuántos cientos de personas ahí. Logran abrir el paso y ya no hay problema. Desbloquean. Desbloquean. Se junta la gente, se juntan. Había un casi tianguis ahí. 2.500 personas y se empiezan a crispar los ánimos. Hay muertos con pistolas, al parecer, según la investigación de la Procuraduría de Oaxaca. Precisión. Que no al parecer. pertenece. Es que no ha habido el informe oficial Bueno, no. de calibre 22. Entonces empieza a haber encontronazos y los cuetones, yo no sé si sepan, pero prácticamente en el cuerpo, yo no sé en qué parte, pero los cuetones que te pueden reventar el estómago. Sí, ¿eh? claro, Como un claro, escopetazo. claro. Entonces, abriendo ese enfrentamiento ya con un chorro de gente, Traen hacen un otro llamado contingente. los federales, que era Policía Federal, a la central en Oaxaca. Y entonces de Oaxaca, el comisario comandante, o como le hayas dicho al comisionado de la Policía Federal, manda como a 40 o 50, yo no estaba ahí, según mis reporteros, de la Gendarmería Federal, armados, sí. Hay un momento, pues ¿para qué tienen armas? Yo he aprendido que del uniforme forma parte el arma, ¿eh? Entonces llegan, pero ya hay heridos, ya hay muertos y se arma la balacera desde, pues yo creo que llegando. No sé quiénes dispararon. Eso en el mundo No está civilizado siendo un dice ejemplo de precisión, que lo ¿eh? determinen. Todo no, es porque yo no soy especulación. ni Bueno, criminalista. entonces no tienes- ni- bueno, no, yo entonces- Es la versión estoy que se nos ha dado, es la explicando- versión no, oficial. Lo que se y nos la ha versión, dicho. permíteme, Y la versión periodística apenas se la va a dar la Procuraduría de Justicia de Oaxaca a la PGR, y la PGR tiene que ver y tenemos que ver de qué calibres eran y a qué correspondían las causas. ¿Cuáles son las causas de la Señor muerte y periodista. con qué tipo de Hoy me proyectil? decía una Y reportera, fotos por que había. ejemplo, que había No, la foto no francotiradores demuestra allá. nada. Por eso, es el Yo- único indicio y no tienes ninguno en contra. Permíteme. ¿Cuál Sí, tienes en contra? hasta ahora, lo que no tengo es la certeza de qué calibres son los de la muerte. Hay fotografías Porque de policías hay disparando. sí. ¿Qué indicio tienes en contra para decir Permíteme, que no fueron? Julio, perdóname. ¿Qué Sí, indicio? permíteme. No, pero es que no lo ha Déjame- negado. Es que si no me dejan llegaron hablar. No, armados. dice que ya había muertos y heridos Permite, antes no, de que llegara empezó la policía. balacera o llegando la policía. Lo que digo es que hay Por muertos, eso, por eso. al parecer, con pistola 22. Y esa Bueno, no es arma pero al reglamentaria de parecer. ninguna policía.
Entonces, al parecer porque no han dado el resultado de las investigaciones. Está la Comisión Local de Derechos Humanos, está la Federal de Derechos Humanos, está la Procuraduría. Julio no cree en eso. Julio, si ahorita me descuido, tampoco cree que los pobres normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula. Va a decir que es no. Una infamia, es una mentira. Es parte del rollo, porque los muertos venden, los muertos son un gran negocio, Adela. El gran negocio Pues sí, es pretender, pero... el gran negocio del periodismo es hacerse eco de las versiones oficiales para esparcirlas con pasión y con emoción, tratando de, déjame hablar cuando menos. A ver. Ese es el gran negocio. El gran negocio del periodismo es simular objetividad y simular hechos y datos para finalmente acabar sirviendo a intereses y propósitos de ese mismo O sea, vivimos poder. una gran mentira. La calle por la que veniste no está pavimentada. En muchos lugares del periodismo se vive Permíteme, una gran la calle por la que mentira. venía no está pavimentada. No frivolices. No, yo sí digo, perdóname, yo no. Y este es un lápiz. A mí me vale Discutimos sorbete media hora el sobre gobierno. este lápiz. Tú has Eso estado no más es. cerca del poder político que yo, ¿eh? No, tú estás, pero sí metidísimo, mi querido permíteme, Martín. yo soy reportero. Sí, y yo sí, creo sí, en el sí. sistema. Si no creyera como Eso, tú me iba de eso, guerrillero, eso es el punto. ¿por qué no tomas las Ese es el- armas? ¿O por qué no te vas del país? ¿O por qué no promueves un Brexit? Un Mexican Brexit. O sea, los que no El estén de acuerdo, Mexit. los que no estén de acuerdo con lo que tú pienses, Sí, se deben ir del país. No, lo que digo es Pero que no te si eches tú para atrás. trabajas de opositor, dime en qué me partido dices. político O sea, estás. no se puede ser opositor No del se puede periodismo. hacer periodismo de causa, porque eso tergiversa el oficio periodístico. Pero tampoco periodismo Yo tengo al que servicio atenerme al del poder. resultado. Del poder, oye, de pronto informa el gobierno panista de un estado Carlos, y dices, lo informa una institución. Yo creo en las instituciones, tú no. Entonces yo digo, pues que hagan la revolución, no se vayan del país. Nos correrías. Tú no, a ver, te Julio. doy la oportunidad o te paso Me el das tip la oportunidad. Dices, ¿por qué no me- de que ejerzas tu libertad. Eres de que ejerzas un tu pequeño libertad. dictador Muchachos. tú, Carlos Marín. Muchachos, Lo que le estoy diciendo es que ¿Quieres ejerza correr? su lo de libertad. pequeño es porque déjalo que sea un gran dictador. Hasta sentado. Lo de Hasta pequeño es sentado. porque... No, entonces regresemos a lo Sí, sustancial. regresemos. A ver. No hay pruebas. Fíjate, si no me voy con la causa, estoy al servicio del poder. Estoy jodido. Pero tampoco al revés. Digo, él puede... No, sí, yo lo que Ahora, digo es que la Ya gente... me corrió del país. No, yo lo que tampoco digo al es que revés, si Marín. tan terrible está la cosa... Hay que decir, hay que tiene luchar, hay que hacer un ejercer su periodismo libertad. que diga la verdad, que diga las cosas, que las plantee, que las la contraste. tuya no es la única. no, claro, la tuya no puede ser la no soy un única. columnista, Julio, eso soy mi opinión. tiene el problema de no haber sido reportero. Yo tengo 47 años y medio de ser espérate, reportero. claro que fui 40, reportero. Solo a eso me Fui dedico. reportero Pero ya del se te 1 más olvidó. 1. Ahora más bien crees en la opinión o la moraleja. Pero tú, ¿por qué dictas ese de que ya se me Porque- olvidó? Fui reportero y soy reportero, soy Permíteme. tan reportero como cualquiera. Pero creo que ya no averiguas, ya nada más ves qué dice la proclama o el ¿tú boletín crees que...? de la oposición. No, hombre, mi querido. no, O el oficial para pensarlo. O el oficial. Lo oficial sí. para pensar lo Claro. contrario, sí. Claro. Sí. Yo Pero- lo que digo es que debe, quien quiera que vea tan negra la situación Debe mexicana, luchar, debe luchar. está bien, debe luchar. Entonces, hacer un partido político. No, bueno, también... Tomar las armas y hacer una revolución. Espérame, yo sé Y lo si que no, tú piensas del oficio, pero también parte del oficio es cuestionar, poner Sí, luz claro, a donde uno... pues, claro. Eso es parte Pero, del oficio fíjate, periodístico. Julio habló para eso ahorita de la estamos. verdad. Yo desconfío de la No, verdad. eso de la verdad, Julio. La pues, verdad también. es siempre Estamos diciendo la verdad sobre esto, sobre esto. No, Estamos hablando de es eso. una verdad De lo cual periodística. Debo decir que no ha dicho absolutamente nada. Yo dije, hay 8 muertos y hay No, dijiste fotografías. entre 8 y 11. Por eso. Y quedamos de que quedan 8. Quedamos para Vaya centrar- represión. Para centrar. ¿Saben que un arma de Oye, los pero no federales, se puede hablar si la activan, seriamente. sale como 30 tiros? Es mucha ¿Cuántos muertos dispersión. habría habido? Bueno, por eso. O sea, a es ver, Y no mucha disparan dispersión. con 22. Centremos las cosas por respeto Pues al te estoy público. dando el dato. 8 muertos. 8. Fotografías con... No, las fotografías pueden ser un indicio, pero no prueban. Pero déjame hablar, déjame hablar. 8 muertos, fotografías y hasta el momento lo único que hay
es que el comisionado de la Policía Federal no informó oportunamente de que llevaba gente armada, sino hasta después de que se conocieron. No solo eso, cometió un error. Dijo que iban sin armas. Y hubo un contingente de gendarmes que fueron armados. Un error. O una estupidez. Bueno, pues y entonces, ¿y eso quién lo paga? Él dijo que hubo un segundo contingente. Por eso. Pero digamos, yo estoy... Y además, ¿qué servicio de inteligencia tuvo esa policía para ser emboscada por 2,000 personas? Puede seguir en su cargo una persona que dice que un contingente de élite es emboscado por 2,000 personas y que acaba llevando de Peña Nieto para abajo. Pues sí, es que eso es lo que debería pasar. Y esto es lo que mucha gente piensa, que de Peña Nieto para abajo. ¿Y quién hace que hay que encienda el foco? Que hay que cambiar las Saben cosas. gobernar. A mí que me dijeran, oye, organízate el alumbrado del centro histórico, no me vuelvo loco, No, me muero de nervios. Sí sabemos ser No, lo que digo ese es que hay punto. gente que sí sabe, digamos, ¿Quién de este manejar la gobierno sabe hacer administración las pública. cosas? No sé, yo Pero creo que vamos hay a no áreas. calificarlo ahorita porque no nos va a alcanzar el Ni es tiempo. el tema. Ni es el Estábamos tema. hablando de la CENTE. El asunto de la CENTE puede crecer. Yo pienso que Porque sí. tú lo ves como muy Yo estoy seguro de focalizado. que no. Yo pienso que va creciendo y yo pienso que depende de los errores que cometa la propia Administración Federal. Tiene que calibrar muy bien. Y la CENTE también, ¿no? La CENTE requiere, varios presidentes de la Mixteca emitieron un comunicado en el cual expresan un apoyo abierto a la lucha magisterial, contra la reforma educativa, contra la represión, pero le dicen a la CENTE, dicen, queremos que haya compromiso con la comunidad, queremos un saneamiento de las formas políticas y que haya manera de integrar luchas sociales con ellos. No solo los vamos a estar apoyando nada más porque sí, es la idea. Yo, sin lugar a dudas, la CENTE tiene una serie de distorsiones, de problemas, de inercias que deben ser corregidos. Liderazgos que se han ejercido de una manera equívoca, venta de plazas, cobro de comisiones, abusos sexuales, todo eso ha habido, pero en todo el país, en todos los lugares. Yo estoy porque se corrijan en el CENTE, en la CENTE, en el sindicato de petroleros, en lo que queda del sindicato de ferrocarrileros, en lo que sea, eso es lo que queremos. Pero cuando se centraliza la lucha y un clima de linchamiento y de golpeteo solo con un gremio que es el único que está luchando, ahí me parece que es donde el gobierno está cometiendo Pero otra un vez, error. ¿por qué está luchando la CENTE? Esa es mi pregunta. Legítimamente, todos los gremios luchan por sus derechos, pues eso es, esa es su función, no pueden estar luchando por otra cosa. Desde luego que luchan por la conservación de los intereses que tienen, bueno, eso es absolutamente legítimo. Pero ellos, ¿no, Julio? Solo ellos. Sí. No todos los maestros, no toda la base. No, pero ve cómo se ha extendido en Monterrey, en Torreón, En Monterrey son Hermosillo. 160. Los contamos. Pues sí, pero ¿cómo 160? Digo, quieren cerrar el aeropuerto y quieren... ¿no? Imagínate. Pues son- Me da risa. Cuando lo dijeron me carcajeaba yo. 160 para cerrar un aeropuerto internacional está canijo. Tienen que juntar más gente, tienen que convencer, tienen que hacer suyas demandas sociales para que la sociedad los apoye. Eso es lo que yo estoy Porque diciendo. lo único que se han Pero ganado es no una las- especie de Pero eso es lo que repulsión. yo estoy diciendo. No la están haciendo. No están haciendo suyas Mira, las demandas sociales de todo el Con resto toda que tú claridad dices. creo yo que es un proceso que puede darse, pero desde luego siempre hay mucha dispersión, mucha desunión y mucha disparidad de objetivos. Pero la acumulación de problemas, la gente hoy está preocupada por el asunto de las alzas al combustible, por la electricidad, por los recortes presupuestales que se vendrán en educación y en salud. Todo eso genera de manera natural el ingrediente para que haya luchas que pueden tener convergencia. Ese es el proceso en el cual va. Ojalá y haya un gobierno que tenga la sensibilidad de leer lo que está sucediendo en el país y hubiera un cambio de rumbo que ayudara a atender y a resolver problemas de la gente. Ese es el problema. Carlos. Está viendo, contrariamente a lo que supone... Bueno, perdóname, Julio. No, hombre. Contrariamente a lo que supones, yo pienso que esto está bajando. Fíjense, el lunes de la semana pasada había 29 bloqueos en Oaxaca y participaban como 3.500 activistas. Ahorita hay 11. Ahorita debe haber 11 y deben ser como 1,000 personas. De alguna manera va bajando. ¿Y qué creen? Siempre han mantenido lazos. Yo tengo 2 WhatsApp a todo dar en la CENTE. Y pues reporteo también a los otros, y en el sindicato, y en el gobierno, y en la chota, y en donde se pueda. Y no ha dejado de haber conversaciones pese a Nochixtlán. Porque finalmente estirar la liga, si esto se pone a que tumban la reforma educativa o ¿cómo se dice? La derogan, o
o viene una matazón, pues entonces no hay solución para nadie. Sería como un partido de fútbol donde el América llega y asesina a todos los del Guadalajara y dice, ya ganamos, ¿no? Se acaba el partido, se acaba el juego. Tiene que haber, pero ¿qué ocurre con la dirigencia de la gente? Que no puede llegar con sus bases con las manos vacías. Esto, Adela... O sea, necesitan una salida digna. ¿Se les está dando una salida? No sé si una salida digna, una salida inteligente que se resuelve y es un asunto de pesos y centavos. Miren, el movimiento de la gloriosa CENTE de hace 10 años sí se ve. en Oaxaca, que dio lugar a esa cosa tan repetitiva o pleonástica de la APO, que era quién sabe qué popular y de los pueblos, se resolvió más o menos con 45 millones de pesos entregados a Enrique Rueda, secretario general de la CENTE. Y ese cuate desapareció. Enrique Rueda se llama. Del que yo hablaba en tercer grado y decía, el tipo que se echó un corridito aquí en el restaurante de la esquina del Senado, ese canijo en maletas empaquetaba el dinero con que lo compraron. Claro, ese se peló. peló. ¿Hubo consecuencia para el funcionario corrupto que entregó ese dinero del pueblo a... No tengo idea. Deberías haberla investigado. Pero tú dices que es de pesos. No, porque no soy policía, soy reportero. Pero por eso, ¿y qué espérame. reporteaste de eso? Espérame, entonces tú dices que es de pesos y centavos. Sí, ¿Les va a dar una lana? ¿No les van a descontar? No así, entonces... no así. Yo creo que va a haber reconsideraciones, por ejemplo, en los descuentos, claro, en los ceses, tiene que haber reconsideración. Entonces, esta ley de no, que la ley no se negocia. La ley, yo no sé, pero aquí les doy un pequeño breviario. La ley siempre, como se ve en los litigios ante tribunales, con la defensa y la fiscalía, siempre hay resquicios por donde se van y se encuentra la manera. Entonces, tiene que llegar la dirigencia o estos dirigentes con algo para sus bases. Y luego tienen un lenguaje medio, haz de cuenta, un diálogo entre Tintán y Cantinflas o Clavillazo, es muy especial, no dicen lo que dicen. Ha habido veces en que llegan a acuerdos, esto lo tenía yo muy claro hace 10 años, cuando el conflicto en Oaxaca, llegaban a acuerdos y los sometían a asamblea. Hay un asambleísmo crónico maravilloso. Sí, claro. Y la asamblea decía, pues aunque hayas acordado ya eso y te habíamos dado autorización, no vamos. Sí, porque no sabes con quién del viernes acordar, pasado es muy que difícil. hubo las breverías de Chong, que ahí se convirtió en Osorio Bang, más que Chong. Dice que yo frivolizo. No sabes ese tipo de ingeniosas frases que dices o este mote que dice Osorio Bang. Yo digo, qué ocurrente, qué chistoso. Y el humor es algo muy serio y yo te lo celebro. Muchas gracias. Entonces, del momento en el que se advirtió de que en breve, esa fue la locución adverbial utilizada por Osorio Chong, en breve se iba a intervenir para desalojar las vías. No lo dijo así, no es cierto, nunca lo dijo. Para iniciar el proceso de desalojo de las vías de comunicación. Pero no dijo lo que acabas de decir. Dijo, se agota ahí es donde el diálogo. digo, pues por eso. Esa fue la frase, se agota el uno toma en diálogo. cuenta la literalidad del dato. Por eso, dijo, se agota el el diálogo. Y tú lo interpretas como ahí voy con una bazooka. Pero espérame, no grites ni hagas tanto alaraca. Perdón, no quiero gritar. Déjame explicar lo que quiero explicar. Dame Había chance. una tonada que decía, Dame oportunidad. y si tú vehemente soy, y en secundaria, soy vehemente, perdón. Vámonos a Garibaldi a ver, está aquí cerca. Está aquí cerca. A ver. De entonces ahora lo que ha habido es desde luego un entendimiento subterráneo en el cual ha bajado el número de personas que están en los bloqueos, ha habido dosificación de las interferencias para que pueda haber suministro de energéticos y de abasto de mercancías y de gente. Sí. Esto ha sido aprovechado, pues, entre otros, por lo que decía MID con su puente aéreo, pero esencialmente, sin lugar a dudas, yo tengo claro que hoy hay un proceso ya en el cual se está negociando ciertas salidas que corresponden a lo que Pero ese momento decías que iba para peor. Pero ¿qué hacemos? Déjame nomás terminar. Porque sí. A lo que corresponde el hecho de que va a haber correcciones en los descuentos, en las faltas, en los procesos de destitución, y eso ojalá lleve a esa distensión. Lo importante aquí es que el país no sea empujado hacia unas circunstancias en la cual una masacre, una represión generalizada, por las razones que sean y que los historiadores habrán de encontrar en su momento, pero que no se ha llevado el país a una situación de una crisis generalizada en la cual las condiciones hoy creo que son muy adversas, tanto para la Administración Pública Federal como
para el propio movimiento social que tiene muchas inconsistencias y muchas irregularidades. A eso es lo que creo que los mexicanos deberíamos estar atentos, a corregir los mecanismos equívocos que los hay en la estructura sindical y educativa en general y también... Y en la administración pública y en los gobiernos, claro. Y también en la administración pública y en los gobiernos. Ahora, pero entonces sí se ha hecho una operación en ese sentido. Sí, claro, en eso está. Y afortunadamente, finalmente lo que se necesita es que haya diálogo, que haya entendimiento y que haya formas de salir de esto que de otra manera se puede convertir en una crisis, más allá de las características ¿Lo ves? de la gente. ¿O ves que sí se está haciendo la operación correcta? El hecho de que desde el viernes no se haya dado el paso así aparatoso que parecía estar a punto de darse, yo creo que significa que hay esas pláticas y creo que sí se está avanzando. Creo. Marín. No, pues no me llama la atención. ¿Cómo mi querido Julio convierte a Osorio Bank en que ya no bank? O sea, ya no va. Yo, cuando dijo Osorio, se agotó el tiempo. Se agotó el diálogo, dijo. Se agota el tiempo del diálogo. Por eso, yo también pensé, ahí en la torre, pues en la noche o pasado mañana habrá operativos de desalojo y nuevos riesgos de enfrentamiento, de balazos, de muertos, de represión y de equivocación. Pero, por lo visto, se agotó el tiempo. No sé cómo lo hayan resuelto ahí abajo en las infraestructuras, porque siempre se mantienen hilos. Hay una comisión mediadora donde participa gente honorable, desde mi punto de vista, que tiende y de puentes, cada estado y que de alguna manera hay una comisión a unos especial, y otros les mediación. dice, pues no los arrincones. Sí. En el caso de la demanda central, la derogación de la reforma educativa, pues es una demanda que yo también me divierto cuando los veo, pobrecitos, algunos activistas plantados ante la embajada británica o ante la embajada canadiense. Digo, qué chistoso, pensarán que pues no pudieron los ingleses resolver, quedarse en la Unión Europea, pues menos van a resolver el problema de la reforma educativa. Y parte de lo que les están ofreciendo en gobernación es decir, señores, es para aquí somos Carlos, poder ejecutivo. Por eso, no hacer para a la que la Unión Europea hacer a la araca, venga. porque ya todo el mundo sabe y es hacer a la araca. A la araca O sea, es la que estamos puro haciendo rollo. aquí, hombre. También. Y sí hay manera de que el poder ejecutivo, quien sea que estuviera gobernando, pues no es el responsable único de la legislación. Entonces dicen, si quieren, pues vamos de nuevo al Congreso. Oye, pero en el Congreso, la mayoría de 500 diputados y 128 senadores aprobaron esa reforma. Y es que, a ver, entonces Julio, hay ventanillas para tratar el asunto. Reforma educativa no, pues ya no hay posibilidad de diálogo. Sí, en concreto, ¿no? sí, desde luego es una ley aprobada. Exacto. Absolutamente Para que se vigente, puedan hacer pero, modificaciones. desde luego, Pues de sí. hecho, hay propuestas para reuniones con las propias bancadas legislativas que se van a realizar en próximas semanas con la idea de poder ir cambiando. Exacto. Pero el que hace el candado hace la llave. Y quien tiene hoy la ley tiene la posibilidad también de encontrar, siempre hay esas posibilidades de encontrar los caminos para ir adecuando. En que ninguna a de este las problema. partes quede, digamos, derrotada, humillada, pero también hay que ver en su proporción. El Magisterio Nacional es más o menos 1.300.000. La CENTE aglutina quizás 110, 120.000. Son 80.000 en Oaxaca. 12.000 de los cuales no tienen dónde trabajar, nada más cobran, porque no hay plantel, porque no hay niños, en fin. Es una minoría, no se puede sujetar eso que le llaman Estado de Derecho en manos de priistas, de panistas, perredistas, de Andrés Manuel, Morena, quien fuera, de Bush o de este gran humanista imbécil Donald Trump. No pueden ir o acomodarse a lo que dice una minoría. También la democracia Pues es tomar en están. cuenta que las minorías deben respetarse, deben tener salida a sus demandas, pero ni hablar. En eso están, en la atender mayoría esa es minoría. mayoría. Ahora, sí coincides en que han habido excesos por parte de la CENTE, claro. sin duda. No ¿no? excesos, claro. han cometido Y delitos. han cometido delitos. Y los Sí, cometen sí. personas específicas. Sí, Con nombre y apellido. Y A ver, se ven. desde luego, sin duda. O sea, tú puedes ver y conforme a la legislación vigente, es obvio que se cometen conductas ilícitas cuando se bloquea el paso, el tránsito de la gente. No cuando se diga impide- si hay vejaciones pero- o saqueos. Sí. Entonces, esencialmente lo que hay es un desbordamiento de formas, de leyes, de conductas que forma parte de este México descompuesto, roto, en el cual nadie está respetando la ley
Y digo la inseguridad pública, que es otro tema que nos podríamos pasar todo el día aquí, pero son parte de esa impunidad, de esa injusticia, de esa corrupción que está generando este hartazgo social. Más allá de las tiquismiquis jurídicos, de las especificidades, lo cierto es que la ley en México hoy está siendo maltratada por las élites del poder y por la genialidad de los mexicanos, que vemos que no se cumplen y que los mexicanos buscan la manera de hacerse escuchar de maneras, a veces, como lo que estamos hablando, de manera desorbitada y exagerada. Coincido en que algunas leyes, no todo, y que esto no ha sucedido solo en los últimos 3 o 4 años. Sí hay algo que me importa decir, no sé si Julio me regañe, pues, pero... Te voy a expulsar del país. Pero No, yo no te expulso, yo te pido que ejerzas tu libertad. Aquí la Si que no te expulsa gusta, soy yo aquí. haz una Saca las revolución. tarjetas rojas, o let's go. Explica. Mira, a mí lo que me sorprende es que haya gente que ve el movimiento de la gente como progresista, si no es que de avanzada o de izquierda. Aguas con eso. Por eso mis espacios se llaman El Asalto a la Razón. Es George Lukács, marxista. Dice, ¿qué es el nazifascismo? ¿Qué es este delirio cuando llegan los nazis a invadir Hungría? Y escribe un libro, dice, esto es el asalto a la razón. Es un movimiento regresivo. Es un movimiento de profes que no quieren capacitarse, piden el 100% de aumento de salario. Mis hermanas, cuando necesitaban ganar más, pues solicitaban una plaza adicional. Entonces ganaban como 6,000 pesitos, pero con una plaza adicional en un trabajo de 6 horas diarias o 5, pues ya eran 12,000 pesos y vivían, haz de cuenta, pasaban como clase media. Ahora ya mis hermanas, pues ya a toda, pero hicieron carrera magisterial sin baños. Querían más dinero. Quien quiera azul celeste, decía el cocodrilo, que se acueste. No puede ser gratis estar estirando la mano para que todo caiga del cielo. Hay que poner una parte. Y yo entiendo lo que dice Julio de los... Puede haber 1000 torpezas, pero yo no tengo ningún argumento que haya escuchado a nadie que diga que está mal la reforma educativa. Ahí está el Congreso. Ya dije cómo fue aprobado. Que no pueden ser todos estúpidos ni agentes de eso, que alguien dice que son la mafia del poder. Vamos a suponer que se puede modificar y es perfectible, pero ¿hay argumentos para defender la actuación de la CENTE? Esa es mi pregunta. Es donde yo no encuentro uno solo. ¿Tú? Sí, desde luego, a mí me parece además muy extraño que estemos sentados en esta mesa, en este espacio tan importante, minimizando lo que es el motivo de nuestra reunión. Si la CENTE ha llegado a este nivel es precisamente porque está nucleando una inconformidad y una oposición. De otra manera, ese movimiento, como muchos otros, habría sido aplastado por el olvido, por el que la gente repeliera o fuera escéptica respecto a ese movimiento. Algo debe haber de importante en todo esto que hace que subsistan las movilizaciones más allá de los profesores y sus intereses. Y que hoy tengamos en buena parte del país expresiones de protesta organizada que no se dan en otros casos. Entonces, yo pienso que minimizar el hecho de lo que es la CENTE, a pesar de sus errores internos, que yo los conozco, los expreso y los critico, pero a pesar de eso, ahí está una expresión, que ese es el punto. Yo voy a explicar por qué esta inquietud. Pero hace sentido. Acabamos de publicar nosotros. Tengo muy poco tiempo. Los casi 700 millones de pesos al año que el gobierno de Gabino Cue daba a distintas organizaciones que le llaman de la sociedad civil y que eran también pues para contener litigios. Para gestionar, dijo él. Para gestionar. Sí. Y estamos hablando de una actividad disque magisterial que tiene sumidos en el peor índice de aprovechamiento escolar a los niños de enseñanza pública en Oaxaca y seguramente en Chiapas y en Michoacán y en otros lados. Sí necesitan superación, digamos, académica y necesitan desquitar el pago. Este país necesita contrapesos y necesita opiniones distintas y necesita la movilización de la gente. La situación del país es una situación complicada que requiere que cada quien participe y actúe desde la trinchera y el lugar que le corresponda. Los periodistas ejerciendo un buen periodismo, los profesores enseñando bien, los gobernantes gobernando bien y los ciudadanos ejerciendo esa obligación de criticar, de analizar y de participar. Mientras no seamos capaces de integrar todo esto, seguiremos metidos en estos esquemas desastrosos de movilizaciones que nos parecen o puedan ser grotescas,
de motivos oscuros, irrepudiables y reacciones gubernamentales que nos puedan parecer grotescas, oscuras o de motivos repudiables. Yo creo que la esencia es que logremos participar y que no dejemos que nuestro país se descomponga, se rompa y se hunda en estas circunstancias que hoy estamos viendo y viviendo. Comparto Suscribes, plenamente, suscribo cada uno. Bueno, hasta los diptongos, caray. Pero la dejé al... Solamente discrepo Lo de dejé la al final. visión como de hundimiento de, oye, estamos hablando de un país donde cabe Portugal, España, Islandia. Francia, Alemania. Permíteme, Islandia podría caber quizás en Claro. Cozumel. Es decir, aquí cabe una buena parte, son varios países. Estamos hablando de un país que es, creo, dicen, la economía 12 o 13 del mundo. No estamos hablando de Ruanda, ¿eh? Y yo no tengo la visión catastrófica de que con Peña se hunde el hemisferio occidental. ¿Por qué? Porque no se ha hundido con no sé cuántos gobernantes que ha habido aquí. Imagínate lo que habrá sido vivir en el mundo prehispánico y todavía hay gente reclamando el penacho de Pero Moctezuma. suscribimos en realidad ¿Qué? lo que dice, ¿no? Suscribimos todo menos su visión del fin del mundo. Catastrófica del fin del mundo en Bueno, México. pues ese es un gran logro. Lo dejé al final porque de otra manera íbamos a quedar todos de acuerdo y no hubiera sido tan interesante la plática. Con mi buena- Muy bien, muchas gracias. Yo pensé que iba a haber hasta... Pues viste que se paró, se levantó Se así con levantó ánimo para que veas que retador, no es tan ¿no? Así pequeño. diciendo, ¿Cuál sí, pequeño? él Fue para ver pequeño dictador y dijo, estatura. soy Fíjate. medio. La enorme la gran tontería del padrecito Lenin inventar esa pendejada de la dictadura del proletariado. Mira lo que ha costado en la historia, ¿eh? La dictadura, a volar, ninguna dictadura, y yo menos, ¿eh? Yo lo único que le pedía a Julio es que ejerciera su libertad. Si no le gusta, pues que lo cambie o trate de cambiarlo. Que se vaya a Cuba o a Pero no lo va a Venezuela. O a cambiar. Mérida, hombre. A Mérida, A sí, Mérida. ¿no? Y aquí hay, por cierto, bolivarianos. ¡Qué cosa! Gracias, Adela, por esta gran Gracias a ustedes, oportunidad. Julio. Muchas gracias. Gracias, Carlos Marín. Gracias a ti, Muchas Adela. gracias. Muchas gracias. Con Muchas Carlos, con gracias. quien me une un gran afecto Yo y lo una sé, relación gracias. de muchos años. Qué bueno Y que tiene- están aquí. Y gracias a usted por Mucho su que no atención y comemos. compañía. Así Muchas es. Gracias, Adela. ¿Me invitan cuando vayan? Órale. Sí. Ya están. Gracias.